Bienvenidos a este espacio. Vamos a dar inicio al tema del día de hoy, que es los apegos. Vamos a abordar todo lo que se relaciona con los apegos desde sus distintos ángulos. Antes que nada, un agradecimiento a quienes nos acompañan desde Guadalajara, Jalisco, México, donde estamos transmitiendo para el mundo desde la red. Está en el micrófono Juan Carlos I y un servidor, Joaquín Mora. Este mismo agradecimiento también a quienes nos acompañan en las distintas latitudes del planeta, a través de la red, que nos están acompañando en vivo. Por supuesto, también a quienes nos acompañan también en repetición. Nos acompaña también Juliana desde la Ciudad de México, que va a estar apoyándonos en el chat, Víctor en Monterrey, y arrancamos con el tema de hoy. El tema de los apegos podemos visualizar dos enfoques muy distintos. Aparentemente son similares, pero me atrevería a decir que son antagónicos, porque podemos abordarlos desde la moral, desde la ética, o podemos abordarlos desde la conciencia. Aparentemente nos pueden decir cosas similares, pero solo en apariencia. Si lo vemos desde la esencialidad, vamos a descubrir que son posiciones profundamente antagónicas. Porque si nos dispusiéramos a abordar este tema de los apegos desde la ética, si los revisáramos moralmente, tendríamos que terminar hablando del pecado. Terminaremos diciendo que cada uno de los apegos nos induce a algún tipo de pecado, y si lo manejáramos desde esa óptica, nos generemos una laguna de complicaciones enorme, una laguna de problemas, de complejidades tan grande que muy seguramente quienes nos acompañan tanto aquí en Guadalajara como en la red automáticamente saldrían detractores o simpatizantes de lo que digamos, porque el simple hecho de abordarlo moralmente generaría automáticamente una división. Ya no se diga si nos acompaña alguien en la red de otros países, no, pues la división será todavía mayor, porque la ética y la moral adquiere sus propios matices en cada país, en cada región, en cada continente, en cada latitud del planeta. Cada sociedad tiene sus propios parámetros, su propia visión sobre lo que es bueno, lo que es malo, lo que es aceptable, lo que no es aceptable, etc. La moral de un país entra en contradicción con la moral de otro país, y a veces hasta de manera radical, contradicciones profundas. Entonces, dicho en pocas palabras, abordar este tema moralmente sería tanto como perder el tiempo. No valdría la pena, no llegaremos a nada. Solamente exaltaremos algunas emociones para quienes simpatizan con cierta posición moral, pero otros desánimos para quienes no simpatizan, y no, a nada conduciría. Quizás quedaremos bien con los que simpaticen con una posición, pero quedaremos mal con los otros, y sin embargo, al final de cuentas quedaremos mal con todos, porque aún con quienes simpatizaran los estaremos engañando, porque estaremos hablando de una posición relativa. Y si recordamos el tema de relatividad, pues nos damos cuenta que entre lo relativo y lo ilusorio no hay gran diferencia. Entonces, meternos en temas relativos insisto, es tanto como perder el tiempo. A nosotros nos interesa no solamente sino cualquier tema, abordarlo desde la conciencia, desde lo que respecta
a la posibilidad de comprender las cosas desde su más profunda realidad. No perdamos de vista que la conciencia es la capacidad o la facultad para percibir y comprender la realidad. Y abordar este tema desde la conciencia es imprimir la máxima objetividad posible, más allá de cuestionamientos humanos, más allá de la mano del hombre. Claro, no es fácil, pero tampoco es imposible. Para eso tenemos a nuestra disposición los principios universales y la propia universalidad, la propia sabiduría universal para poder acercarnos en el fondo, en la base de cada uno de los temas. En el caso de hoy estamos hablando de los apegos y vamos a descubrir que más allá de la moral, más allá de ese concepto de pecado que han construido la gran mayoría de las religiones y que giran alrededor de ese concepto de pecado, más allá de eso, los apegos constituyen una parte del motor que mueve todos los estados ilusorios en que un hombre puede incurrir. Dicho en otras palabras, el problema de los apegos no está en el bien y el mal, sino que está entre lo verdadero y lo falso, entre lo verdadero y lo ilusorio. Entonces, abordar este tema desde la conciencia significa ver qué sucede en nosotros con cada apego, y vaya que venimos arrastrando muchísimos apegos. Bien, pues verlo desde la conciencia significa ver qué pasa en nosotros, qué resultados en detrimento de nuestra conciencia se provoca cada vez que nos apegamos a algo. Porque vuelvo a insistir, visto desde la conciencia, los apegos constituyen una parte importante de ese motor que mueve los impulsos para los estados ilusorios, lo que nos empuja a los estados ilusorios. Por esa razón, no es difícil entender que los apegos constituyen un somnífero para la conciencia del hombre. Y ese somnífero será porque los apegos mecánicamente los hemos dirigido los humanos hacia lo más superficial de la vida. Eso es la razón fundamental. Hemos direccionado los apegos hacia puros intereses totalmente prescindibles, que no significan gran cosa para nuestra esencia, para nuestra vida original. Claro, muchos de los objetos de apego es común que nos resulten tan importantes o que nos parezcan tan importantes que hasta podemos creer que son fundamentales. Y muchos. Bien podemos pasar una existencia completa tras el cumplimiento de un objetivo para la satisfacción de un deseo de conquista de algo, y después de dedicarle toda una existencia a ello, el día que lo tenemos, descubrimos que no era lo que pensábamos, que no nos ofrece ni la felicidad que creíamos que nos iba a otorgar, ni la quietud, ni la paz, ni nada, que lo único que nos ofrece es la vanidad de haberlo conquistado y un subsecuente deseo que se convierte en un nuevo apego para emprender una nueva lucha. Porque los humanos, cada vez que luchamos por algo, sentimos como si estuviéramos vivos. Y esa es una sensación
que se da como parte del estado ilusorio en que nos han metido tantos apegos. Y como en nuestra vida estamos muy acostumbrados a moverlo a partir de los apegos, gira alrededor de los apegos, diría yo. De repente la sensación de no tener un apego hasta nos puede producir un cierto vacío que creemos que es malo, y al sentir ese vacío inmediatamente nos construimos un nuevo apego para no sentirlo, porque así como René Descartes decía pienso, luego existo, no nos hemos dado cuenta los humanos que nuestra vida gira alrededor del me apego y luego existo. O sea, si no estamos apegados a algo, nos produce la sensación de no existir. Nos produce una sensación de vacío, como si nuestra vida estuviera pasando en vano. Y no nos damos cuenta que es al revés. Hemos permitido que nuestra vida fluya en vano precisamente por el arraigo o por el apego a propósitos superficiales. Porque si revisáramos cada uno de todos los apegos a los que nos hemos enganchado a lo largo de la vida, no es difícil suponer que el 99% de ellos serán en vano, y el 1% habría que dudarlo todavía, del uno que queda. Porque los humanos ni siquiera tenemos conciencia para distinguir el verdadero propósito fundamental de todos los propósitos existenciales que son superficiales. Porque entre los propósitos existenciales no podríamos encontrar uno solo que fuera fundamental. Todos son superficiales, porque todos están dirigidos a objetivos transitorios, temporales, que como llegan, se van. Si se logran, aun cuando se logren esos objetivos, así como se logran, se desvanecen. Ninguno permanece. No existe la permanencia en un solo propósito existencial. La palabra permanencia no existe en ninguno. Y para que algún propósito se le pueda considerar serio, tendría que ser permanente. Tendría que estar dirigido a algo permanente. Porque la trascendencia está en la permanencia. Lo que no es permanente no puede ser trascendental. Todo lo que no es permanente es superficial. Aunque sea el propósito más loable del mundo, de tener una guerra, calmar el hambre de algún país, proteger a huerfanitos, salvar almas en alguna religión, pues aun cuando sean propósitos que ante la mente humana suenan muy loables todos, el simple hecho de que sean temporales automáticamente les da el carácter de superficial. Son superficiales. Son incluso ilusorios, adormecedores. Porque, insisto, lo único trascendental está en lo permanente. Por lo tanto, hay un solo propósito que no es superficial, que es el ser. Es el único, no existe otro. Pero, en contraste con lo que ha fluido a lo largo de nuestra vida, de nuestra existencia, ¿cuántas veces nos hemos detenido en buscar ese propósito del ser? De ese ser interno que llevamos todos. Ya no pensemos en el ser universal, porque podremos conceptualizarlo más todavía que el ser interno. Por lo menos en el ser interno estamos hablando de algo que le da origen a nosotros, en nuestro propio origen. Y en la vida
difícilmente nos hemos detenido a replantear nuestros propósitos para darle un pequeño espacio que sea el propósito del ser. De repente nos reunimos en una charla donde se habla sobre el ser, sobre la existencia, sobre la naturaleza, etc. Y de momento podemos decir, caramba, aquí está. Pero llegamos a casa, nos dormimos, al día siguiente nuestra maquinita se echa a volar como cualquier otra máquina y pues si en el día de repente nos acordamos, ya fue una ganancia, porque todo el resto del día nuestra mente está alrededor de puros propósitos existenciales, y todos esos propósitos existenciales los mantenemos por apego. Es decir, nos mantenemos apegados a cada uno de los propósitos existenciales externos que terminan moviendo toda nuestra máquina. Sí, desgraciadamente muchas escuelas esotéricas últimamente han generado más apegos a tratar de describir esa ley del secreto, la ley de generar un deseo de atracción único y de atracción, y eso nos mete más al agujero. Bueno, de hecho, aquí pasa algo profundamente paradójico, que los humanos nos mantenemos apegados a toda esa cadena de propósitos existenciales, unos ya cumplidos, otros por cumplirse. Por ejemplo, un propósito ya cumplido, quizás ya tenemos el carro que queríamos, y aunque ya se haya cumplido el propósito, nos mantenemos apegados a ese carro, que no me lo rayen, que no me lo toquen, que no le pase nada, como si perdiendo un pedazo del carro perdiéramos un pedazo de nuestra esencia. Como si fuera parte nuestra. Como si fuera parte de nosotros, de hecho. Eso es por identificación. Hay que replantear, retomar siempre ese tema de identificación que está vinculado con estos hilos que nos generan todos estos apegos. Los fetiches también. A ver, hay una pregunta, Guadalajara pregunta que si los fetiches... Sí, si los fetiches, sí. Efectivamente, cuando tú te haces acreedor a que cierto artículo, no necesariamente fetiche, o cierta forma de ser o cierta actividad te genere cierta satisfacción, pues se genera un apego. O cierto resultado en la vida. Sí. Hay un par de micrófonos para si alguien aquí en Guadalajara quiere comentar algo, para que levante su mano y para que nos escuchen en la red. Aquí sí nos escuchamos, pero en la red no nos escucharían. Bien, entonces comentaba este aspecto paradójico, que nos mantenemos enganchados con todos los objetos de apego que nos rodean, o de los que nos hemos querido rodear, con todos esos objetos de apego con los que nos hemos rodeado, en la ilusión de creer que el cumplimiento o la lucha por todos ellos nos va a dar felicidad y nos produce esa sensación de vida, de vigor y de tantas cosas que nos hace creer que nuestra persona es real, que nuestra mente y nuestra persona son nuestra realidad y se sienten llena de vigor la personalidad, y eso nos engancha todavía más porque creemos que ahí encontraremos la felicidad. Si no total, si no absoluta, por lo menos una felicidad pues a la medida de nuestras aspiraciones. Ya nos conformamos con cierta medida de felicidad. Lo paradójico es que todos los apegos son el motivo fundamental del sufrimiento del hombre. Ahora, ¿por qué los apegos son el motivo del sufrimiento? Y es algo, por supuesto, que las religiones nunca nos lo dirían, porque las religiones al apego lo ven desde el pecado y lo ven desde la ética y la moral. Tendríamos que ver este tema desde la conciencia para comprender por qué los apegos constituyen el motor del sufrimiento del hombre. Porque todos nuestros apegos están direccionados hacia objetivos ilusorios. Sí, en la red nos pregunta Yolanda,
La familia es un apego También. bastante fuerte, ¿no? Sí. La esposa, los hijos y la dependencia que generamos, que al hacer felices ellos, somos felices nosotros. Nuestra felicidad depende de que ellos estén de determinada forma. Nuestra felicidad la ponemos exteriormente y generamos esos apegos que desgraciadamente nos generan un desvío hacia lo que es la verdadera felicidad. Sí, y vuelvo a insistir, el motivo fundamental por el que los apegos constituyen el motor del sufrimiento, básicamente es porque nuestros objetos de apego, todos son ilusorios. Todos son superficiales, son ilusorios. Si viéramos hipotéticamente el tema y alguien de nosotros tuviera una percepción de la realidad, claro, la única realidad está en el ser, no hay que perder de vista eso. La única realidad absoluta es en el ser. Si alguien percibiera esa realidad del ser y se apegara al ser, esto no causaría sufrimiento, porque el apego estaría dirigido a algo verdadero. Si ustedes observan el budismo, prácticamente el budismo gira alrededor de los apegos, es lo que más enfatiza Siddhartha en el Evangelio de Buda. Claro, no solamente el budismo habla de los apegos. En unos momentos, terminando esta introducción, nos vamos a ir sobre las citas y vamos a ver que todas las corrientes hablan de los apegos. Pero quien lo hace de manera más enfática es el budismo. Ahí es donde más enfáticamente se habla sobre los apegos, en el budismo. Y en el Evangelio del Buda se menciona mucho que los apegos constituyen la causa del dolor. Podríamos decir que es una de las verdades fundamentales del budismo, que los apegos son la causa del dolor. Y si nosotros esa afirmación budista la viéramos moralmente, podríamos pensar que el apego produce dolor porque es un pecado, que por la avaricia, que por la envidia, que por la lujuria. Entonces veríamos que el dolor se produce porque es pecaminoso y corrompe, y ya empezaríamos con telarañas morales, y esas telarañas morales lo único que nos provocan es pérdida de conciencia, es decir, pérdida de objetividad. Ya no veríamos desde su esencia el fenómeno. Y la esencia del problema de los apegos está fundamental en eso, fundamentalmente en eso, en que todos nuestros apegos están dirigidos a objetivos superficiales e ilusorios. Ese es el principal problema. Si nosotros reconociéramos como ilusorio a cualquier objeto de apego o de deseo, no hay mucha diferencia, entonces el apego por sí mismo se desvanecería, no perdería sentido. Entonces el sufrimiento es por eso, porque estamos apegados a objetivos o a objetos ilusorios, objetos temporales. Externos, por supuesto, porque todo lo externo es ilusorio. Todo lo externo parece ser, pero no es. O dicho en términos más concretos, todo lo externo existe, pero no es. La existencia es temporal. Y el simple carácter de temporal de la existencia la convierte en ilusoria. Lo único real es el ser. La existencia es un sueño. Si nos preguntan en la red, ¿el apego es necesario o es una manía o costumbre de la humanidad? Es algo que generalmente como ya nacemos en la ilusión y generamos una identidad como personas y socialmente pertenecemos a un lugar, después comenzamos a ver qué es lo que nos pertenece a ese lugar. ¿Es necesario dentro de la sociedad generar esos apegos? Bueno, pues es prácticamente parte de nuestra cultura. Mas, sin embargo, tenemos que identificar el apego, porque también nos preguntan, apegarse mucho a una persona es muy doloroso y difícil superar al terminar
al terminar la vida terrenal, o inclusive al terminar la vida amorosa. ¿Cómo evitarlo? Pues simple y sencillamente pensando. Primero nos despersonalizamos cuando nos apegamos mucho a una persona. Generamos como una unión energética y cuando nos desprendemos de eso sentimos hasta esa herida. Tanto cuando parten, cuando se mueven, o cuando tenemos un desprendimiento amoroso. Tenemos que comprender desde un principio es que no despersonalizarnos, ver cómo somos como identidades individuales y la otra persona como de identidad individual y no generar vínculos de pertenencia, porque es ahí cuando surge el dolor, cuando se sucede la separación o el quebrantamiento de la relación. Y todo por el sentimiento de pertenencia, definitivamente. Ese sentido de pertenencia es por identificación con nuestra propia persona. Sentimos que nuestra identidad es nuestra persona y nuestra persona con el derecho de poseer o ser dueña de algo. Y eso, pues, es parte de la ilusión. Y todos los apegos van en ese sentido, porque todos están dirigidos a objetivos, insisto, ilusorios. Ahora, nos apegamos a personas precisamente por identidad o por identificación, porque nuestra persona adquiere sintonía con otra persona. Y tan ilusoria es mi persona como la otra. La personalidad, no perdamos de vista que no es más que una proyección del ser, no es el ser. Si nosotros tuviéramos la capacidad o la posibilidad, dejémoslo en posibilidad, de manifestar o estar o tener latente o vivo nuestro verdadero amor, el amor desde el ser, entonces el amor, el verdadero amor que viene desde el ser, no estaría direccionado a ninguna personalidad, estaría direccionado al ser íntimo de la persona con quien nos relacionamos. Y cuando fluye el verdadero amor en conexión hacia el ser íntimo de la persona amada, es decir, de corazón a corazón, más allá de la personalidad, allí el apego no existe. ¿Por qué no existe el apego? Porque el ser de uno y el ser del otro es el mismo. No existe la posibilidad de que se separen, porque son lo mismo. Y como no existe la posibilidad de que se separen, porque son lo mismo, ambos seres son un solo ser, entonces con la persona alejada o la persona cercana, esa conexión es inquebrantable. Ahí, pero se manifiesta otro tipo de amor, un tipo de amor donde no hay apegos, porque no existe ni siquiera la división que nosotros en el plano externo percibimos. Aquí en Guadalajara hay una inquietud. Aquí hay un micrófono, si se lo puede pasar, usted iba a preguntar algo. A ver, ¿le puede pasar el micrófono, por favor, para que nos puedan escuchar quienes... Acá está, aquí está. Aquí está. Por aquí está el micrófono, a ver si para que nos escuchen en la red, por favor. O sea que entre menos me tengo a mí misma, más quiero tener, más necesidad tengo de tener apegos, porque no he aprendido a contactar con mi esencia, con mi ser, y es el modo que quiero llenar ese vacío que tengo, llenándolo con relaciones, con familia y con todo lo externo. Con todo lo externo, sí. Y eso, y qué bueno que hace la intervención, es producto de la identificación con nuestra persona. Como creemos que nuestra persona es nuestro ser, creemos que nuestra persona es nuestra identidad o nuestra realidad, entonces buscamos solamente satisfactores para nuestra persona. Y cada uno de los satisfactores dirigidos a nuestra persona son ilusorios, igual que la propia persona. Ahora, si los reconocemos como ilusorios, podemos incluso obtener satisfactores, pero ya no hay sufrimiento si no los logramos, porque ya los reconocimos como ilusorios. Podemos estar en la búsqueda de ellos,
pero si llegan, bueno, si no llegan, bueno, no pasa nada porque hay un reconocimiento del carácter ilusorio tanto de nuestra persona como del plano de manifestación externo. Pero para que eso suceda, antes tendríamos que tener cierta conciencia sobre nuestra verdadera identidad. Porque si nosotros nos metemos en la cabeza que nuestra personalidad no es nuestra realidad, porque alguien lo dijo de una manera muy bonita, o porque algún libro universal también lo dice de una manera muy bonita, eso es como una receta de cocina. Eso de nada sirve. Para que nosotros podamos desidentificarnos con nuestra personalidad, también debemos tener cierta conciencia de nuestra verdadera identidad. O sea, va de la mano, va de la mano la autonegación, que es la desidentificación con la persona, con la atención que emerge de nuestro ser, o con la observación que emerge de nuestro ser. Pero bueno, no es el tema de hoy, nomás lo hago como un ingrediente. Sí, hay otra pregunta en la red, nos pregunta, ¿se puede llamar apego a una persona aunque te trate mal y la sigues aferrado? ¿Es obsesión? Sí, claro. Es un súper apego. De hecho, por querer nosotros llamarle la atención a esa persona, o sea, llamar la atención, que nos atienda, y esa persona nos va a atender con una bofetada o con un beso, es lo mismo. Y que a veces que nos apegamos más al maltrato que al buen trato. Sí, suele suceder. Sí, pues precisamente de ahí se desprende algo importante que hay que aclarar, que los apegos no tienen límite y van dirigidos a muchísimas direcciones, a muchísimas vertientes. Por supuesto, lo más denso es lo material, el apego a objetos materiales, al carro, a la casa, a los muebles, al dinero, por supuesto, que genera un apego impresionante, enorme. ¿Y quién de nosotros no está pegado al dinero? Sería dificilísimo que alguien levantara la mano y dijera yo no, pero aún así habría que dudarlo, habría que ver Las drogas también. qué hay, ¿verdad? Pero bueno, así como hay apegos a lo material, hay a muchas vertientes. Las drogas, el alcohol, el cigarro siguen siendo apegos materiales porque estimulan nuestro cuerpo físico, que es material. O sea, siguen siendo apegos a lo material, pero hay apegos a objetos no materiales que ya hemos citado algunos, por ejemplo, a una persona amada, bueno, entre comillas, amada, o más bien una persona deseada, que no es lo mismo, a una persona deseada, a la obsesión por una persona deseada, o apegos al honor, a que la gente me reconozca como alguien honorable. Obvio, el reconocimiento social en todas sus direcciones, que me reconozcan no solamente como honorable, sino como intelectual, como artista, como tantas cosas, a veces hasta el reconocimiento como alguien espiritual, Sí. tantas cosas. Y esos apegos va de lo denso a lo sutil. Hablo de lo denso, que es lo más material, a lo más sutil, como es el honor y el reconocimiento, hasta lo extremadamente sutil, como pudiera ser el apego al conocimiento universal, a la sabiduría, a la iluminación, incluso a los conceptos de Dios, que yo creo que es el apego más sutil, y por lo mismo que es el más sutil, lo más difícil de soltar. Nuestro apego a los conceptos que podemos tener sobre Dios. Difícilmente lo soltamos. Sin embargo, ya hemos revisado este tema, ya hemos hablado sobre ello y ya nos hemos dado cuenta de que lo mejor que podemos hacer por Dios es no hablar de Él, porque no cabe en nuestra mente. Cualquier conceptualización que hagamos sobre Dios o sobre el ser implica un alejamiento. En lugar de acercarnos, nos alejamos. Sí, hay una pregunta en la red. Nos dicen si un apego a una religión, si es un apego cuando se sigue una religión o es un fanatismo religioso. Bien, normalmente cuando el hombre por naturaleza es libre.
Y normalmente un buscador tiene que desapegarse de influencias interiores y exteriores. Y una de las influencias más nocivas que tiene un buscador, que se dice ser libre, es hacia una religión. Porque depende de ser un gurú o de una institución para que le resuelvan el conflicto interior que se genera cuando estamos en la búsqueda. Para eso nosotros tenemos que ser responsables de nuestro propio caminar espiritual y no depender de nadie. Hacer una dependencia hacia una religión para que le resuelvan las cosas, bueno, muchos de los buscadores transitamos por lugares así. Pero una vez que nos damos cuenta, es mejor hacer el trabajo por uno mismo, porque al final de cuentas el camino individual es uno solo y nadie va a caminar por nosotros. Y como chiste dicen aquí en México, el hombre por naturaleza nació libre y es libre. Bueno, algunos se casan. Bueno, valga la broma. Bien, entonces, comentábamos que los apegos tienen distintos grados de densidad y a veces creemos que los apegos más densos, como es el apego a la materia, el apego a las drogas, al alcohol, tabaco, qué sé yo, o al dinero, creemos que son los más difíciles y no. No son los más complejos ni los más difíciles de superar. ¿Por qué me atrevo a decir que no? Porque son plenamente identificables. Caramba, el que toma alcohol todos los días y no puede dejar de hacerlos, o necesitaría estar demasiado estúpido para no darse cuenta. El que se siente deprimido cuando no tiene dinero en la bolsa, también necesitaría estar demasiado tarugo para no darse cuenta que está pegado el dinero. El que se siente deprimido porque tuvo que vender su carro, ni modo que no se dé cuenta del apego que tenía sobre su carro. Vamos, los apegos a la materia, a lo material, son plenamente identificables. Solamente los muy torpes no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta. Mientras que los apegos a lo sutil, el problema no es solamente su arraigo, el problema es identificarlos, reconocerlos, distinguirlos. Por eso son los más complejos, por eso son los más problemáticos, porque difícilmente nos damos cuenta. A una persona común que jamás se ha acercado a temas filosóficos, sería más fácil convencerlo de sus apegos al dinero que de sus apegos a su religión o a su propia visión de vida, a sus propios conceptos. Para que alguien distinga el apego a sus propios conceptos, necesitaría antes haber pasado por ciertos caminos que le permitan vislumbrar esa idea, cuando menos vislumbrar esa idea. Y esa idea no se maneja en cualquier círculo de la sociedad. Por eso los apegos a lo sutil tienen su complejidad en ello, en la gran dificultad para reconocerlos. Y debido a que entre los distintos ejemplos de apego que acabo de mencionar, que fui de lo denso a lo sutil, observarán que el último que mencioné es el apego a nuestros conceptos de Dios. Es el más sutil de todos, porque alguien, y es muy común escuchar eso, a mí no me digas nada, pero mi religión ni me la toques. O dime lo que quieras, perdón, dime lo que quieras, pero a mi religión ni me la toques, a mi virgencita ni me la toques, o a mi concepto de Dios. ¿Por qué? Porque es un apego mucho más delicado, más profundo, porque arrastramos el concepto de que a través de nuestra religión nos vamos a salvar y que ahí está el salvoconducto de este mundo de lágrimas para el mundo feliz que ya nos prometieron. Y pues, ¿quién va a renunciar a ese apego? Es un apego al futuro. Es un apego hacia el futuro, hacia una promesa en el futuro hecha por una religión. Y de hecho las religiones sobreviven de su feligresía gracias al apego que tienen sus feligreses a la promesa que ya les hicieron.
No hay religión que no emita una promesa a sus feligreses. No existe. Porque si existiera, entonces no tendría feligreses y ya no será religión. Vamos, es un mecanismo natural, es inevitable. Entendámoslo como un mecanismo inevitable, no puede ser de otra manera. Por eso aquí en el Centro Universalista tenemos la fortuna de no ser religión, porque nunca les hemos prometido nada. Aquí nos limitamos a compartir la esencia de lo que contienen los libros universales gracias a los puntos de incidencia que hay entre ellos. Compartimos lo exquisito que hay en ello y a partir de esa exquisitez asumimos cada uno de nosotros nuestra propia responsabilidad de trazar el camino que nos corresponde, porque nunca va a ser el mismo camino de cada uno de nosotros. Externamente va a ser distinto el camino, aunque la meta sea la misma. Y que la meta, por cierto, no está afuera, está adentro de nosotros. Pero, vamos, es un camino que esto, paradójico, suena paradójico, pero el camino de la libertad interior, de la libertad del ser, del reconocimiento del ser, del autoconocimiento, solamente se podría transitar sin apegos. Cualquier mínimo apego, incluso al ser, cualquier apego a nuestro ser íntimo, nos saca del camino, automáticamente, porque a través del apego o a través del deseo jamás llegaríamos al reconocimiento de nuestra realidad. Eso nunca sucedería. Es algo curioso, un tanto paradójico, pero así es. Y lo hemos comentado, siempre que apuntamos hacia el ser va a haber algo paradójico, siempre, una paradoja. Y una de ellas es esta, una de tantas. Cualquier apego, incluso el ser, nos saca de la jugada. Y como el apego más sutil es hacia Dios o hacia el ser, imagínense los apegos que produce las oraciones colectivas, los rituales, las técnicas meditativas, todo lo que nos haga creer que nos está conduciendo a Dios o a nuestro ser. Cualquier mecanismo planteado solo por el hecho de ser planteado como un medio para llegar al ser, basta con eso para que nos produzca apegos. Y en el momento en que aparece el apego, nos quedamos estancados y el camino hasta ahí llegó. Nuestro recorrido hasta ahí llegó. Entonces es curioso, pero sí es. El verdadero camino tiene que ser libre de apegos en todos sentidos, incluido el más íntimo. ¿Por qué el más íntimo? No tanto porque el apego esté dirigido al ser, hago esa aclaración, es importantísima. No tanto porque el apego esté dirigido al ser, sino porque al final de cuentas los apegos pasan por la mente. Y pensar en el ser es emitir automáticamente un concepto mental. Por lo tanto, cualquier apego hacia el ser está arraigado con un concepto mental del ser. Entonces, en automático, ¡pum!, nos saca de la jugada. Por eso hemos insistido, lo mejor que podemos hacer por Dios, por el ser, por nuestra realidad, por nuestro origen, es ni pensar en Él, ni hablar de Él, mucho menos conceptualizar, porque cualquiera de los dos medios ya lo estamos conceptualizando. ¿Sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con un camino hacia Dios o hacia el ser, oraciones, rituales, técnicas meditativas y prácticas de cuanta cosa, producen apegos y nos estancan. Y si nos vamos ya a un sentido todavía más pragmático, vamos a observar que a causa de los apegos, lo primero que se empieza a dañar en nosotros es el cuerpo astral. ¿Por qué el cuerpo astral? Porque precisamente el cuerpo astral es el cuerpo de los deseos. Es donde se asienta o donde fluyen todos los deseos. Entonces, entre más densos
más obsesivos son nuestros deseos, más daños le provocamos al cuerpo astral. En primera instancia, por pérdida de energías. Cada vez que deseamos, hay una pérdida de energía en el cuerpo astral. Pero además de la pérdida de energías, cuando esos deseos son sistemáticos, y que vaya que sucede en cada uno de nosotros, es normal que nuestros deseos nos acompañen durante todo el día, lo único que provocamos es un desgaste prematuro al cuerpo astral. Es decir, astralmente envejecemos prematuramente. Hay un envejecimiento prematuro en nosotros desde el cuerpo astral a causa del deseo. Y por supuesto, ese envejecimiento prematuro del cuerpo astral termina tarde o temprano repercutiendo en el cuerpo físico. Y es por eso que hay personas jóvenes con apariencia de viejos, o personas viejas con apariencia de jóvenes. ¿Dónde está la clave? ¿Firmaste un pacto con Dorian Gray? ¿O qué hiciste? ¿O qué maquillaje te pones? ¿O qué cremas? ¿O qué...? No es necesario ni las cremas, ni los maquillajes, ni la tecnología. El estado de nuestro cuerpo astral es el que va a determinar la apariencia física de nuestro cuerpo biológico. Va a repercutir inevitablemente, y eso, insisto, depende del vigor de los éteres vitales con los que contemos todavía en nuestros cuerpos sutiles. Y vuelvo a insistir, el desgaste fundamental se da por el deseo. El deseo es el que más desgasta nuestro cuerpo astral. Y no sé si hay alguna pregunta, queremos hacer algún paréntesis, ¿hay alguna pregunta? No. Bien. Y cuando nosotros activamos irracionalmente nuestros deseos, ya no solamente repercute en el cuerpo astral, mencioné la repercusión en el cuerpo físico, biológico, pero repercute en todos. Repercute en el cuerpo vital también, y por supuesto en el cuerpo mental. Hay gente joven que piensa como viejo, no es difícil observarlo. Y la gente joven que piensa, que tiene pensamiento viejo, es la gente más timorata, es la gente que le tiene más miedo a la inseguridad, que no arriesga nada, que no quiere arriesgar nada por miedo a la inseguridad, por temor a la inestabilidad. Y ese es el pensamiento más viejo, más envejecido. Son los tibios. Y no perdamos de vista lo que Jesucristo dijo de los tibios. Los vomitaré. A los tibios son viejos prematuros. Y todos los tibios que son viejos prematuros es precisamente por la irracionalidad del deseo y del apego que ha fluido por ellos. Y hay algo muy curioso. Los humanos somos los únicos animales sobre la tierra que almacenan apegos. Obsérvenlo. Las entidades vivas, las entidades biológicas en general, no producen apegos, no se mueven por los apegos como lo hacemos los hombres. Ninguno. Si un árbol se apegara a sus hojas que se están secando, como suele sucedernos a los humanos, cuando perdemos cualquier rasgo de nuestra corporidad, que se nos cae el cabello, cualquier cosa o que nos sale una arruguita o cualquier cosa. Si un árbol se apegara a sus hojas que se van secando, entonces, al no caerse esas hojas, no saldrían hojas nuevas. Y ese árbol se moriría. Entonces, ¿el árbol qué hace? Él no se apega. Llega el otoño y suelta todas las hojas. Ya vendrán otras. Y vaya que llegan. Y más bonitas. Aquí en Guadalajara dicen y nuevas, flamantes. Igual sucedería con un crustáceo. Si se apega
caparazón, a su parte externa, no la muda, y al no mudarla, termina asfixiado en su propio caparazón. Entonces, los animales no se apegan, sueltan. Incluso los animales más salvajes, que tienen que conseguir su alimento matando a otros animales, ellos nomás comen y se olvidan de la vida, se olvidan de la existencia, mejor dicho. Nomás comen y se olvidan, no se preocupan por lo que van a comer al día siguiente. Comen y disfrutan el momento presente. Ya comí, estoy a gusto, a reposar, el instinto ya llegará después y no les preocupa nada. Ya después regresa el instinto, empieza a haber hambre y entonces se ocupan de su necesidad, pero todo en el presente. No es el deseo lo que los mueve, es el instinto, que es muy diferente. Los humanos somos, insisto, los únicos que sí nos mueve el deseo. Hay una pregunta aquí en Guadalajara, escuchamos. Sí, quiero imaginar pues que los deseos son como cadenas que nos hacen esclavos. Una persona que está libre de los deseos es libre. Es libre, en toda su amplitud. Y aparte quería hacer un comentario de Pablo Coelho. En uno de sus libros dice que las personas deseamos toda la vida, pero llega un momento en que ese deseo desaparece. O sea, pensamos que ya no lo vamos a lograr y desaparece. Y nos trae una paz momentánea, una tranquilidad, pero muy breve. Porque esos deseos al morir se pudren, contaminan el ambiente en el que vivo y empiezo a ser una persona negativa con los que están a mi alrededor y termino, dice en ese mismo libro, que termina, aparte de ser agresivo con uno mismo. Este comentario que quería hacer. Gracias. Sí, claro. Sí, nomás ahí habla Pablo Coelho de un mecanismo natural que forzadamente nos hace soltar los apegos. Cuando un hombre ve que su meta es incumplible, inalcanzable, se rinde ante la frustración de no alcanzarla. Claro, en esa rendición, algo de lucidez llega a esa persona, nomás por la simple rendición. No importa que haya sido forzada. Aunque haya sido forzada, el hecho de soltar el apego ya otorga lucidez y es una enseñanza de la propia naturaleza. Pero, qué mejor cuando alguien va más allá de la naturaleza y no se espera a que la propia naturaleza lo ponga en condiciones de rendición forzada. Si nosotros soltamos los apegos, aunque la vida no nos force a soltarlos, entonces la lucidez, la cosecha de ese acto es mucho mayor, porque hubo conciencia desde el origen del acto. Esa es la gran diferencia. Claro, que los dos se aprenden, ¿verdad? Pero qué mejor que aprender soltando. El hecho de soltar, que es la antítesis del apego, vaya que es su lado opuesto. Lo contrario del apego es soltar, y lo tenemos como tema. No, creo que está en el tomo 3, y lo vamos a abordar detenidamente, porque hay una magia impresionante cada vez que soltamos algo. Hay una experiencia de trascendencia impresionante, pero bueno, lo vamos a abordar cuando nos toque llegar a ese tema. Sí, nos preguntan, ¿por qué el ser humano desarrolla los apegos? ¿Es la necesidad de certeza y la memoria? Efectivamente, desde que tenemos nosotros conciencia y una plena disposición, que tenemos una mente, y en la mente estar memorizando o programando las acciones que tenemos que hacer, o reaccionar ante la naturaleza, independientemente de eso generamos apegos. Porque ya nos programamos a hacer algo en base a algo. Como comentaba David, o sea, el ejemplo del árbol. El árbol suelta. El ser humano cuando dice, no suelto, porque me va a servir para esto, me va a servir para aquello. Comienza a utilizar inclusive lo que se llama la tecnología.
para ver para qué les sirve. Y esa obsesión por no soltar, es decir, ese apego obsesivo, se origina en la identificación. Y es un tema del tomo 1. Lo vimos hace ya buen rato. Quienes no hayan escuchado ese tema, en nuestra página web pueden retomarlo, está a su disposición. Nuestra página www.centrouniversalista.com, ahí pueden retomar el tema. Y el origen está en la identificación. En el momento en que nosotros consideramos a nuestra personalidad como nuestra verdadera identidad, esa es la identificación, en ese momento, por miedo a la muerte, porque sabemos que la personalidad se va a morir, por miedo a la muerte, empiezan los mecanismos instintivos del deseo que conllevan al apego. ¿Por qué? Porque al estar identificados con la personalidad, no queremos que se muera. Y queremos que todo le abone a la personalidad por miedo a la muerte. De hecho, lo último, o la última prueba por la que pasamos en lo que respecta a soltar, a desapegarse, es precisamente a la vida biológica. Cuando alguien ya tiene la estatura para soltar la vida biológica, para ello hay que comprender que esa vida biológica es transitoria. Y cuando se tiene la estatura para soltar la vida biológica, es porque ya se tuvo la estatura para soltar cualquier otra cosa más, lo que fuera. Digamos, podríamos decir que es la última prueba. Y vuelvo a insistir, el origen de todos los apegos está en la identificación, precisamente. A partir de la identificación con nuestra persona se viene toda la cascada. Alguien que se desidentifica con su persona no necesita luchar contra los apegos. Ya los apegos pasan a ser algo absurdo, una tontería. Y precisamente la solución para los apegos, para soltarlos, para soltar todo ese bagaje, es en la neutralidad. Cuando seamos capaces de ser neutrales, los apegos desaparecen. Pero no nos detengamos en desarrollar la capacidad para ser neutrales, porque también hay que comprender que la neutralidad es una cualidad del ser. Y pretender ser neutrales es casi como pretender ser igual que el ser, pretender que nuestra persona sea como el ser. Y es algo que es imposible. Nuestra persona no puede ni siquiera imitar al ser. Bueno, puede imitar al ser, pero jamás llegará a ser como el ser. Eso no puede suceder. Y a la medida que la personalidad imita cualidades del ser, lo único que hace es engañarse a sí misma. Y ese autoengaño nos mete en un círculo vicioso terrible. Entonces, claro que en la neutralidad está la clave, pero como la neutralidad no está a nuestro alcance inmediato como personas, hay un acto que sí es humano, que sí es permisible ante la capacidad relativa del hombre y que nos puede conducir por añadidura a la neutralidad. Y ahí es donde debemos de apuntar. ¿Cuál es ese acto? La aceptación. Y eso sí está en nuestras manos. Cualquiera de nosotros puede asumir ese rol, adoptar esa postura, ese estado. Claro, al principio es muy parcial. Como estamos acostumbrados a resistirnos ante las cosas que no nos gustan, esa resistencia nos provoca muchas dificultades, pero no es difícil. Es algo que, insisto, es humano y lo podemos trabajar en condiciones humanas. Podemos ir gradualmente ganando terreno en lo que hace la aceptación para que también a su vez pierda terreno la resistencia. Entonces, a la medida en que nosotros somos observadores
Y esa observación nos permite tener la estatura para aceptar las cosas como son, como vengan, que es tanto como ir más allá de nuestra propia voluntad, es tanto como trascender nuestra propia voluntad. En la aceptación está la clave más pragmática, más clara, más vivenciable en torno a la libertad. Porque con la aceptación ni siquiera necesitamos pelearnos con los deseos. Ya no es necesario pelearnos o luchar contra los apegos y los deseos. Basta con aceptar las cosas como son y ya, es suficiente. Y todo se va dando solo. En la aceptación está insisto, la clave. Porque cuando alguien acepta las cosas como son, automáticamente acepta el carácter inestable de la vida. Y ya cuando alguien de nosotros acepta la condición de inestabilidad de todo lo que nos rodea, entonces ya no podemos estar frustrados por lo que suceda. La frustración ya no existe, ya no tiene cabida la frustración. Y cuando ya no tiene cabida la frustración porque aceptamos todo lo que sucede como sucede, entonces descubrimos que el apego es algo estúpido que nos pasó en la vida. Entonces ya vemos al apego como una estupidez por la que pasamos alguna vez en la vida. Pero para que logremos ver al apego como esa estupidez de la vida, tuvimos que pasar por un proceso de aceptación indiscutible. Si no pasamos por ese proceso de aceptación, el apego nunca va a desaparecer. Sí, nos preguntan, ¿podría hacer una distinción entre aceptación y resignación? Maravilloso, a ver, no sé si... La aceptación es total, mas sin embargo la resignación es tolerancia. O sea, no estoy de acuerdo, pero lo tolero, y por lo tanto me resigno. Entonces, la aceptación es total, aceptas todas las cosas tal cual son, mas la resignación es, lo tolero, pero no estoy de acuerdo. Sí, la resignación, reprimo mi deseo, reprimo mi apego. No lo voy a lograr, no tengo las condiciones, no tengo los elementos para lograr mi propósito, para conquistar ese deseo al que tanto me apegué. Entonces me resigno. Es decir, reprimo mi deseo ante la imposibilidad para realizarlo. Es una represión. ¿O sigue existiendo el deseo? El deseo sigue existiendo y el apego sigue existiendo, pero reprimidos. Y en la aceptación desaparece todo. En la aceptación simplemente reconozco que yo no soy nadie para cambiar la vida, y la vida es como es, y acepto la vida como es. Pero también hay que entenderlo. Para que alguien tenga la estatura de aceptar la vida como es, primero tiene que por lo menos tener un cierto grado de desidentificación con la personalidad. Hay un comentario aquí en Guadalajara. Aquí se complementa con la no resistencia, ¿no? Claro, claro. Es que la resistencia es la antítesis de la aceptación. Es su antítesis, es su lado opuesto. Bien, entonces, insisto, cuando ya vemos como estúpido el apego, cuando ya tenemos conciencia de que es torpe el hecho de otorgarle importancia a los propósitos existenciales, entonces el autoengaño ya tampoco tiene cabida, ya no nos autoengañamos. Porque los humanos no hay que perder de vista que nos autoengañamos permanentemente para camuflajear la parte cínica de nuestros deseos y nuestros apegos. O sea, nuestros apegos son tan descarados que de repente inventamos historias para disfrazar un poquito la obsesión por nuestros apegos y nuestros deseos. Y eso se da por autoengaño. Tenemos que autoengañarnos para poder disfrazar todo eso. Entonces, cuando alguien ya comprende el mecanismo, cuando alguien ya comprende que el apego no es más que un mecanismo instintivo producto de nuestros estados ilusorios, y más importante,
distingue esos resortes de los estados ilusorios. Ya hemos hablado de esos resortes que van moviendo todo esto. Ahí es cuando ya el autoengaño ya no tiene cabida tampoco. No hay ninguna necesidad de autoengañarnos. ¿Por qué? Pues porque ya entendemos bien cómo, por dónde van los hilos que mueven todo esto. Y un estatus o una práctica que pudiéramos experimentar para tener ciertas probaditas de desapego. Ya en otro tema la mencionamos, que es una circunstancia muy peculiar que se da cuando viajamos. En un viaje, cuando estamos en un lugar que no es nuestro hábitat natural, que es ajeno a nuestros arraigos, una ciudad ajena, más aún si es un país ajeno, y todavía más si ese país ajeno tiene una cultura muy distinta a la nuestra, idioma, cultura, tradiciones, inclinaciones, etcétera. Estando en un lugar así de ajeno, nuestros arraigos y nuestros apegos se disminuyen enormemente. ¿Por qué? Porque nos sentimos extranjeros, sentimos que de ahí nada nos pertenece. Y como sentimos que de ese lugar nada nos pertenece, somos simples turistas, somos simples observadores de algo que no nos pertenece. Eso propicia las condiciones para comprender que sí es posible desapegarse. Bien, pues esa experiencia que podamos tener en un viaje, en un lugar ajeno, donde no hay sentido de pertenencia de nada, donde no nos preocupa si se fue la luz o no se fue la luz, donde no nos preocupa si hay cabal cumplimiento de los servicios del ayuntamiento, donde no nos preocupa si hay más o menos delincuencia, porque al final de cuentas ahí estamos nomás de pasadita. Entonces, esa experiencia de estar en un lugar ajeno, de sentirnos extranjeros en un lugar, la debemos trasladar a nuestro lugar de origen, al lugar donde vivimos, donde habitamos. Y si somos capaces de sentirnos extranjeros en el lugar donde habitamos permanentemente, vamos a descubrir que los apegos se reducen a su mínima expresión. Y esto nos acerca al estatus de lo que ya vimos en uno de los temas anteriores, hace apenas algunas pocas semanas, el tema de vivir en el mundo sin ser del mundo. Es decir, sintiéndonos extranjeros en el lugar donde habitamos, ahí es donde comprendemos la magia que hay en el vivir en este mundo, siendo conscientes de que no somos de este mundo. Cualquier humano consciente de que no es de aquí, de que su origen, su esencia no es de aquí, automáticamente esa conciencia de desarraigo, de no pertenecer a este lugar, automáticamente desvanece todos los apegos, en automático. Ahí es donde comprendemos por qué Jesús de Nazaret, en el Evangelio, creo que es el de Lucas, les dice a sus discípulos y de manera muy enfática: no les he dicho que no soy de este mundo y que ustedes tampoco lo son. Así se los dice de manera muy enfática y casi hasta de reproche, como diciéndoles: no sean tarugos, ya se los he dicho, que yo no soy de este mundo y que ustedes tampoco son de aquí. Ahí es donde se comprende la esencialidad que hay en ese pasaje bíblico. Cualquiera de nosotros que sea consciente de que desde su esencia no es de este mundo, cualquiera de nosotros que esté consciente de que no somos de aquí, automáticamente los apegos se desvanecen. Automáticamente, alguien consciente de que no es de aquí, es indiscutible que los apegos lo hagan como una estupidez, como una tontería, no como un pecado, como dijimos al principio. Ya los apegos no se le ven como un pecado, como algo moral, se le ve como una torpeza. Caramba, si yo no soy de aquí,
Si comprendo que estoy pasando por este mundo accidentalmente y ni siquiera sé por qué, pero yo no soy de aquí, qué torpe soy cada vez que me apego a algo que es de aquí. Si yo no soy de aquí. Es una torpeza. Siendo consciente de que no soy de aquí, qué torpe soy apegándome a lo de aquí. Entonces no quiero regresar a mi lugar de origen. Pero para eso hay que tener cierta conciencia de esto. Porque cuando alguien en realidad se siente extranjero en este mundo, ahí es donde comienza la libertad. En ese estatus es donde comienza la libertad, porque no hay apego. Bien, pues nos vamos a la cita. No sé si antes hay alguna pregunta o algo que comentar para poder pasar a las citas que le dan sustento a todo esto. Que, por cierto, están un poco nutridas, ¿verdad? Sí. Bien, como siempre empezamos por el libro, uno de los libros más antiguos, que son los Vedas, en este caso el Bhagavad Gita. En el Bhagavad Gita, Krishna nos dice, tanto en el camino de la renuncia como en el camino de la acción desinteresada, nos llevan al estado de la dicha suprema. Sin embargo, de los dos, es mejor el camino de la acción con desapego que el de la mera renuncia. Aquí hay algo interesantísimo. La mera renuncia es lo que movió el ascetismo. Los ascetas en la antigüedad, en la Edad Media y desde antes de la Edad Media, los ascetas renunciaban al mundo, se iban a una cueva y como ermitaños vivían aislados del mundo y sobrevivían solamente de la caridad que le otorgaba quienes se acercaban para ofrecerles algo. Pero ellos se mantenían obsesionados en aislarse del mundo. Eso es lo que aquí Krishna le llama la mera renuncia. La mera renuncia. ¿Qué sucede ahí? Primero, va un cierto vacío de conciencia. Y segundo, el riesgo de apegarse a su ascetismo. Se puede provocar un apego al ascetismo. De hecho, Buda en su primera etapa vivió el ascetismo y todos sus discípulos seguían al pie de la letra el camino del ascetismo. Y el día que Buda descubre que no lo iba a conducir en ninguna parte, incluso estaba a punto de morir de inanición por falta de alimentos, y estando débil a punto de morir de inanición, descubre que eso no le estaba conduciendo a ninguna libertad, suelta el camino de la mera renuncia a Buda y descubre que estaba apegado a su ascetismo, aunque suene como a pleonasmo, pero sí sucede. Estaba apegado a su ascetismo y suelta el apego al ascetismo, pero sus discípulos no se la creen y dicen, mira, el maestro ya empezó a vivir de los placeres de la vida, ya volvió a comer, entonces no era el verdadero maestro, y lo abandonan y se queda sin alumnos, sin discípulos, se quedó sin discípulos por descubrir que la mera renuncia no era el verdadero camino. ¿Cuál es la otra que plantea Krishna? El de la acción con desapego. Y la acción con desapego es el tema de vivir en el mundo sin ser del mundo. Es decir, aquí estoy, trabajo, ejecuto las acciones que competen a la responsabilidad de mi persona, porque estoy rodeado de amigos, familiares, hijos, hermanos, etcétera, que están identificados con su persona y con la vida, con la existencia. Entonces, para no dañar a la gente que me rodea y que no le interesa despertar, les sigo el juego de la vida, cumplo con mis responsabilidades ante todos ellos que me están rodeando, pero no me apego a nada. Esa es la acción con desapego, es estar aquí sin ser de aquí.
Y esa acción con desapego es lo más profundo que podamos hacer en trascendencia del apego. Aquí estoy, trabajo. No desarmonizo a la vida mecánica natural de la sociedad. Es decir, permito que mi personalidad sea un engrane más de la maquinaria de la sociedad. No importa, pero no me pego a nada. Me mantengo observante de todo y desinvolucrado con esos mecanismos de apego. Ahí es donde está lo más trascendental en lo que hace el apego. Bien, seguimos con el Bhagavad Gita y vamos con una segunda cita también de la enseñanza de Krishna. Aquellos que hacen vida de renuncia logran la misma victoria que los que actúan con desapego. Entiende pues que el sabio es aquel que no hace diferencias entre la renuncia a la acción y la acción con desapego. Ambas coexisten, pues tienen la misma esencia. Bhagavad Gita. Aquí nuevamente Krishna le comenta a Arjuna acerca de esa renuncia a la acción. Muchas veces nosotros, por querer vanagloriarnos, queremos involucrarnos en la acción, en la generación de un resultado a partir de la esencia que tenemos y vamos a obtener un reconocimiento. Cuando el sabio se da cuenta de que no es necesario actuar y renuncia a la acción porque no le corresponde, no hace, renuncia a esa acción. Mas, sin embargo, cuando él siente cierta responsabilidad o cierta tensión de que se tiene que hacer algo porque su conciencia se lo dicta, actúa, pero con desapego, no importándole el resultado. Y estas dos opciones que menciona el Bhagavad Gita son esenciales para lo que es el devenir del ser humano: actuar, pero no apegarse. Bien, dejamos el Gita y nos vamos al corpus hermético de Hermes Trismegisto, en que Hermes nos dice, o más bien le dice a su discípulo, era el discípulo de Hermes, Poimandres. No era Poimandres. Poimandres era el ser interno, era... Ay, se me escapa. Pero bueno, está dirigido a su discípulo. Ahorita espero que recordé el nombre de su discípulo. Hermes le dice, no es posible, hijo mío, apegarse a la vez a las cosas mortales y divinas. Lo que es mortal es de un tipo, lo que es divino es del otro tipo. Y aquel que quiere hacer su elección es dejado libre de elegir lo uno o lo otro. No es posible tomar ambos. Y cuando uno pierde fuerza, entonces el operar del otro deviene manifiesto. Es decir, en otras palabras, que existen dos tipos de orientación, una hacia afuera y otra hacia adentro. O estamos apegados hacia lo de afuera o hacia lo de adentro. Hay quienes, bueno, eso sucede comúnmente con la feligresía religiosa natural, en la que los feligreses dicen, bueno, yo trabajo, cosecho, hago un patrimonio y busco estabilidad y finco mi pequeño imperio personal, y a Diosito, pues ahí le dejo un espacio también para no sentirme vacío, para no sentir que soy un paria sin religión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La inmensa mayoría de la humanidad está apegada a la materia y a Dios al mismo tiempo y creen que eso es posible. Y el planteamiento de Hermes es fundamental, es claro, inequívoco. Si te apegas a lo de afuera, olvídate de lo de dentro. No es posible estar orientado en las dos direcciones simultáneamente, no se puede. Entonces, el apego hacia lo de afuera no es tanto que sea pecaminoso o que sea malo. El problema está en que se convierte en un distractor. Todo apego hacia lo externo
automáticamente se convierte en un distractor. Es distractor, nos distrae de lo interno. Y la distracción es tan grande que todo el sufrimiento humano es por ese distractor, es porque estamos distraídos. Bien, seguimos con la siguiente. Si era de Hermes a Asclepio. Asclepio el nombre de su alumno, de su discípulo Asclepio. Bien, vamos a la siguiente. Bien, esta cita es muy elocuente, dice, más fácil le resultó a Moisés sacar al pueblo de Israel de Egipto que sacar Egipto de ellos por su mente. Estos apegos que tenían a la vida de Egipto fue lo que más nos traicionó a todo lo que es el pueblo de Israel. Cuando Moisés baja con las tablas de la ley y ve que están adorando al vellocino de oro, pues ahí están apegados nuevamente a esa imagen de Dios humano, Dios convertido en una imagen. Sacar de Egipto de ellos fue lo más difícil. Sobre todo en la etapa en que recién salidos de Egipto, por miedo a la aventura en el desierto, querían regresar a Egipto. Querían regresar porque preferían ser esclavos, pero con la comida segura, que irse a la libertad ante la inseguridad del desierto. Entonces ellos, el apego a la seguridad de la comida podía más que el espíritu de libertad. Y fue el momento más complicado para Moisés, convencerlos de que no regresaran a Egipto. Fue lo más complicado de esa aventura del famoso éxodo. Bien, vamos a una cita de Confucio, breve pero muy clara. A ver, hay una pregunta aquí, si pasan el micrófono, por favor, se lo voy a agradecer mucho, incluso hasta pueden tenerlo a la mano, el micrófono. ¿Dónde está? ¿Dónde queda? Ya no lo veo. Bien. A ver, escuchamos. Al principio, cuando dijiste que no hay ningún mecanismo para llegar al ser, porque ya se convierte pues en extractor. Claro. Entonces, cuando de Moisés, en la revelación pues que tuvo ya César, viendo que se le revela pues ahí pues que Dios habla pues ahí. Sí, la iluminación. Ahí que la iluminación pues, él no le gustó ahí, le llegó que por emanación no quería ahí, o no tenía el concepto de Dios ni nada, lo sintió ahí, lo vivenció, ahí. Bueno, no puede ser eso. Si somos muy radicales, pues tendremos que preguntarle a Moisés cómo lo vivió, ¿verdad? Si somos muy radicales y objetivos. Ahora, si le especulamos un poco, hay que entender que la conciencia del ser llega por desapego y desarraigo. Siempre va a llegar, la conciencia del ser va a llegar siempre por desapego y desarraigo, por ausencia de deseo. Eso sí nos debe quedar claro. ¿Cómo lo vivió Moisés? Bueno, pues como a él le tocó. Yo siento que aquí lo que debiéramos de ocuparnos más es cómo lo podría vivir yo. Ahora, en el cómo lo podría vivir yo, en lugar de especular sobre, será así, será así, llegar una lucecita, llegar una vocecita, nosotros tenemos que olvidarnos de cualquier tipo de concepto que nos pudiera generar una expectativa sobre el cómo vivirlo. Eso, porque cualquier mínima expectativa nos saca automáticamente de la jugada. Entonces, lo mejor, y lo hemos insistido mucho, sacudir cualquier concepto y cualquier deseo, cualquier apego, y mejor dejar que las cosas se den como tengan que darse y nosotros ocuparnos de lo inmediato. ¿Qué es ocuparnos de lo inmediato? ¿Qué fue lo que enfatizamos al final de la introducción? La aceptación. Hay que aceptar la vida como viene. Y si nosotros nos ocupamos de lo que sí nos compete, que es la aceptación hacia la vida como venga, entonces en ese estado lo demás va a llegar como tenga que llegar. ¿Y qué problema? Sin ningún problema. Sí. También me hice acordarme de ya le preguntan de la última cena, ¿verdad? Y luego ya les que dice una cosa y ellos iban por otro lado y le decían, bueno, yo no estuve en la última cena, no se puede decir eso como. Pues sí, de alguna manera tiene que ver cómo lo dices. Bien, vamos a la siguiente cita que es de Confucio, breve pero
con un contenido muy interesante. Dice así: es fácil ser rico y no altivo. Es difícil ser pobre y no quejoso. Es interesante, ¿eh? Esta cita es interesante. ¿Por qué? ¿Qué nos dice? Que cuando alguien ya tiene posesiones, le puede resultar más fácil soltarlas, caer en el desapego. ¿Por qué? Porque ya vivió lo que es poseerlas y ya pudo haber descubierto que el poseerlas no le otorgó la felicidad. Con tantita sabiduría, con un poco de sabiduría, es fácil ser rico y no altivo. Pero cuando se es pobre y no se cuenta con posesiones, el deseo es mucho más fuerte y por ende los apegos se cristalizan con más facilidad. Ahora, dichoso el que puede desapegarse tanto en la riqueza como en la miseria. O sea, nosotros como humanos tenemos que desarrollar la estatura necesaria para desapegarnos en las condiciones que nos haya tocado vivir, sin importar la cuna donde nacimos, si fue de oropel o fue de lo que sea. Eso sale sobrando para el desarraigo, para el desapego. Hay que asumir la posición que nos toca, comprender los mecanismos que nos tienen anclado a todo esto y liberarnos, aceptar, que es lo más importante. Insisto, la aceptación. Y la aceptación es para ricos y para pobres, para inteligentes y para no inteligentes, para ilustrados y para no ilustrados. O sea, la aceptación, para que alguien comprenda la magia que hay detrás de la aceptación, no importa el estatus económico, no importa el estatus intelectual, no importa el estatus cultural, ni siquiera importa el momento histórico. Esto trasciende todo. La aceptación es aquí, ahora. Los factores externos salen sobrando. Bien, vamos a la siguiente. Seguimos con la antigua China, pero ahora a través del taoísmo con Chuang Tzu. El vulgo toma como necesario aún no lo necesario. Por eso tiene tantas guerras. Chuang Tzu. Bien, aquí Chuang Tzu nos repite lo que también los sociólogos nos dicen. Las multitudes siempre se equivocan. El vulgo. Las multitudes siempre pueden tomar una idea fundamentalista e ir en contra de los que no creen como ellos. Apegarse a algo que no les pertenece porque otro tipo de gente piensa diferente. Los de izquierda contra los de derecha, etc. Y siempre por eso se generan las guerras. Por ese apego a esas creencias, a esa cultura, a esa, inclusive, mal mencionado patriotismo, que hace que nos pongamos en guerra con los demás porque no somos iguales, porque sentimos una diferencia. Bien, seguimos con una cita de Suzan, es la última de la antigua China. Suzan, pero ahora Suzan ya pertenece al Zen. Esta cita es genial y nos está dando una maravillosa clave de lo que ya mencionamos en la exposición inicial, en la introducción. Pero vamos, ya no es, ahí se comprende que no es de nuestra cosecha, todo deviene de los libros universales. En esta cita Suzan dice: el apego no tiene límites. Estar apegado, aunque sea a la idea de la iluminación, es desviarse. Deja que las cosas sean a su manera. Observemos muy breve la cita, pero nos plantea la sutileza del apego hasta a la iluminación, que es de los apegos más sutiles y más difíciles de identificar. El apego a la iluminación. Y cualquier apego a la iluminación es desviarse. Ahora, ¿qué nos ofrece como clave para la trascendencia? Deja que las cosas sean como son. ¿Qué es eso? Aceptación. Aceptación es una descripción plena
de lo que es la aceptación. Deja que las cosas sean como son. Pero para los buscadores obsesivos, para los buscadores de la verdad obsesivos, que quieren encontrar un método, una técnica, algo tangible, algo que yo pueda sentir, que yo pueda vivenciar y que yo pueda agarrarme de este método para vivirlo, una persona así nunca comprendería que un camino tan difícil de recorrer resulta que es sencillo. Acepta. Pero es tan sencilla la clave del proceso, tan sencilla, que hasta parece mentira, que hasta parece falso. Ay, ¿cómo va a ser tan simple? No, no, no. Los humanos queremos, si entendemos que el camino es complicado, si entendemos que el camino es casi inalcanzable, pues entonces tiene que ser un camino muy difícil. Pero que hemos dicho siempre que nos acercamos al ser, que apuntamos al ser. Hay una paradoja de por medio. Bueno, pues en este caso esta paradoja es maravillosa, porque un camino que siempre hemos visto como algo casi inalcanzable, se recorre con un acto muy simple. Aceptación. Un acto elemental, aceptación. Y con eso, con algo tan elemental como lo es la aceptación, el camino se resuelve solo. Y aquí lo dice Susana. Habla del más sutil de los apegos, que es el apego a la iluminación, que termina desviándonos y nos ofrece la gran clave. Deja que las cosas sean como son. Ahí está. Y para donde volteemos las cosas como son. No importa que sean cosas terrenales, no importa las cosas que sean como son. Bueno, de hecho todo lo que está en nuestras casas es terrenal, al final de cuentas, ¿verdad? Bueno, pues que todo sea como es. Esa aceptación es la gran clave. Me atrevo a decirles que los 144 temas que tenemos dispuestos a lo largo de los 4 tomos y por los que vamos a estar transitando, quienes les interese acercarnos, giran alrededor de esta clave. Todo gira alrededor de esta gran clave. Y toda esa temática es para comprender esta clave. Toda esa temática es para comprender que lo más complejo se resuelve de la manera más simple, aceptándolo. Pero hay que vivirlo. A ver si es cierto que estamos dispuestos a aceptar la vida como es. A ver si estamos dispuestos a aceptar los acontecimientos como vienen. Bien. Sí, porque la iluminación creemos que es un logro personal. Exacto. Y no es un logro personal, la iluminación llega. Y la iluminación no es logro personal. Eso, llega, tal como lo describiste, llega. Bien, vamos ahora al budismo, dejamos la antigua China y nos vamos ahora a Nepal. En verdad te digo, sigue en tu condición de vida y aplícate activamente a tus negocios. No son ni la vida, ni la riqueza, ni el poder lo que hacen al hombre esclavo, sino su apego a la vida, a la riqueza y al poder. Evangelio del mundo. Hay que estar en el mundo sin ser del mundo. No hay que renunciar a nuestro estatus, a nuestro estado. El estado que tenemos es el adecuado, el que tenemos por karma, por asignación, etc. Y nos tocó ese estatus. O ser profesionistas, o ser técnicos, o ser una gente que se dedica a las cuestiones manuales. Todo este tipo de riquezas que se generan en el mundo, el problema es el apego que tenemos hacia esas riquezas. Y hay otra cita famosa de Jesucristo, que en este caso hará referencia igual que en este caso del Buda, acerca del valor intrínseco que le damos a las cosas. Cuando dice vende todo, pues es quítale el valor. No te deshagas de las cosas, quítale el valor a las cosas. Bien, continuamos con el siguiente.
La siguiente viene en el Evangelio de Tomás. Ya ahora pasamos al cristianismo, y en esa cita Jesús dijo: hay de la carne que depende del alma, hay del alma que depende de la carne. ¿Qué es eso? Apego. En las dos direcciones. Ya cuando vimos el tema de alquimia, ya veíamos que el alma, constituida por los cuerpos superiores, es la única parte humana que puede orientarse al ser o a la existencia, al ser interno o a la personalidad. ¿Qué está describiendo aquí Jesús de Nazaret? Un alma orientada a la personalidad. Y un alma orientada a la personalidad está en el sentido opuesto al proceso alquímico. Eso lo vimos en el tema de la alquimia, si alguien lo quiere retomar. Y Jesús lo dice clarísimo: hay de la carne que depende del alma, hay del alma que depende de la carne. Es decir, cuando el alma se orienta a la personalidad, entra en un contubernio que no puede ser más que enfermizo, y aquí nos tienen enfermos a todos, en apego permanente a la materia y a la existencia. Bien, pasamos a una más también del cristianismo. Excelente cita de Marcos 10, 21-24. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se quedaron asombrados de sus palabras, pero Jesús les volvió a responder. Volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Aquí hay un ajuste que hace Jesús en Nazaret, porque efectivamente, o sea, en este trato que le da, el problema no es la riqueza, que sean ricos, el problema es el valor que le damos a las riquezas. Sí, porque Jesús al principio, si nos observan, se retracta de lo que dijo. Esa cita es interesantísima, porque es la única que yo recuerdo en la Biblia en la que Jesús de Nazaret se retracta de algo que le ha dicho. Y viene en el Evangelio de Marcos, viene en la Biblia oficial. Primero dice que qué difícil que se salven los que tienen riquezas, los que poseen riquezas, y los discípulos lo ven extraño. Oye, ¿qué pasó? ¿Verdad? Imagínense, uno de sus grandes amigos, que era José de Arimatea, era rico, y ni modo que José de Arimatea estuviera condenado por ser rico. Entonces ahí Jesús de Nazaret se retracta y tiene que recomponer lo que dijo, y entonces ya dice, rectifica y dice que cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Entonces el problema no está en poseerlas, el problema está en confiar en ellas. ¿Qué es confiar en ellas? Es estar identificado con ellas. Claro, Jesús de Nazaret no utilizaba el término identificación, pero ya viéndolo en un lenguaje universal, sabemos que confiar en las riquezas es estar identificado con ellas, apegado a las riquezas. Y el apego es por identificación con las riquezas, ¿verdad? Entonces, interesantísima por esa corrección que hace. La que sigue ya es del Islam. Dejamos el cristianismo, nos vamos a una cita de Ibn Arabi, varias de Ibn Arabi, muy interesantes todas, porque el Islam es muy radical, y lo sabemos de sobra. Y en la primera cita dice: si un gnóstico lo es realmente, no puede permanecer atado a ninguna forma de creencia. Clarísima esa cita. O sea, si alguien realmente es gnóstico, ¿qué es ser gnóstico? Gnóstico es el amor a la verdad. La gnosis es el conocimiento absoluto del ser. Un gnóstico es el que ama el conocimiento del ser, el que está orientado hacia el ser. Bueno, si alguien realmente está en ese estado, no puede permanecer atado a ningún tipo de creencia. Ninguna.
Cualquier creencia permanece en nosotros por apego. No perdamos de vista eso. Cualquier tipo de creencia solamente puede permanecer en nosotros por apego. La siguiente, también de Ibn Arabi, y también muy breve, nos lo hace el favor Juan Carlos de leerla. El que permanezca aprisionado en una dimensión definida estará completamente triste cuando deje la tierra. Ibn Arabi, núcleo del núcleo. Aquí hace referencia también a un tema que tenemos que viene siendo lo que es la parte del hiperespacio. La dimensión en la que estamos nosotros es la tercera dimensión y estamos apegados a un cuerpo físico. Y normalmente cuando nos desprendemos de este cuerpo físico porque nuestro cuerpo físico muere o entra en el proceso de desvanecerse, pues la gente normalmente sigue apegado a la sociedad y convive en una zona de transición. No está ni allá ni acá, pero ya no tiene un cuerpo físico. Y es cuando se cae en una tristeza porque los seres que están en esa zona de transición, primero sus seres queridos les lloran porque se fueron, y cuando tienen la oportunidad de aparecer ante ellos, inclusive hasta los maldicen. Se genera una tristeza impresionante porque no se comprende esa zona de transición, no se comprende ese proceso de entrar en una dimensión y pasar a otra. Nuestra personalidad, que muere, lo que llamamos muerte es la muerte nada más de dos cuerpos, que viene siendo el cuerpo físico y el cuerpo energético, o lo que es el aura. Pero quedan activos el cuerpo astral y el cuerpo mental. Y tienen que habitar en otra dimensión, desprenderse de esta dimensión. Mas, sin embargo, desgraciadamente, esta zona de transición está habitada por muchas gentes que cometen el error de apegarse a lo que tenían. No se dan cuenta, inclusive están muertos, y tratan de volver a tener esos deseos que tenían carnales cuando tenían ese cuerpo físico. Y se caen en un gravísimo error. Aquí nada lo advierte y aquí tomamos en cuenta, como los grandes apegos que tenemos cuando morimos. Ahí queda claro que la reencarnación se da por puro apego. Reencarnamos por apego. Un hombre que no tiene apegos ya no reencarna, no regresa a este mundo. No somos de aquí. ¿Por qué tendremos que regresar a un lugar de donde no somos? Pero regresamos por apego, estrictamente por apegos. Última de Ibn Arabi. Viene a ratificar lo que habíamos mencionado también. Si se apega a lo absoluto y se mantiene en ello, nunca se liberará de la posibilidad de engaño. Ya habíamos hablado del apego a Dios. Cualquier persona que está apegado a Dios, en realidad está apegado a un concepto de Dios. No hay que perder de vista eso. O sea, si realmente nos apegáramos a Dios, sería otra cosa. Es más, ni siquiera tenemos necesidad de apegarnos a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro ser interno está en Dios. Entonces no tiene necesidad de apegarse a algo en lo que está. Nuestra personalidad sí se apega a Dios a través de conceptos. Entonces cada apego a Dios no es más que un apego al concepto de Dios y no propiamente a Dios. Pasamos a la siguiente, entramos ya a las citas que tienen que ver con los alquimistas. Después de que el cuerpo muere o se desprende, el alma, habiendo jugado caprichosamente con su cuerpo, retiene las mismas inclinaciones y afecciones que tuvo antes, por lo que, no teniendo oportunidad ni capacidad de satisfacerlas, se da cuenta de que no puede, y entonces el infierno, que hasta ese momento ha permanecido oculto, se abre en esa alma en la otra vida. Jacob Boehme, Tratado sobre el cielo y el infierno. Bien, esa es otra cita precisamente muy parecida a la de Ibn Arabi, donde advierten acerca de esta posesión que tenemos hacia las cosas. Y una vez de que llega el proceso de desencarnamiento, queremos seguir teniendo esas cosas. Y es ahí, en donde dice Jacob Boehme perfectamente, donde se abre el verdadero infierno. Ese infierno que habla de las religiones es esa zona de transición, donde queremos apegarnos a una vida, a una existencia en la cual ya no tenemos. Tenemos que irnos a otras dimensiones, tenemos que desprendernos, y si seguimos atados ahí, generamos nuestro propio infierno.
Bien, pasamos a la antroposofía. Hay una pregunta aquí, la escuchamos. Mira, más que una pregunta es una experiencia. Sí. Para mí fue muy bueno desapegarme a cierta herencia, ¿entiendes? Que yo había acumulado también ahí. Entonces, yo renuncio a todo y me juzgan hasta de loca, ¿no? Entonces, ¿a qué le tiraba yo con tantos niños y renunciar a todo? ¿A qué le tiro? Yo no voy a andar jalando un juicio, ¿no? Que todos los apegos para mí es un remolque que va jalando muy pesado. Entonces, no tiene caso yo ir por la vida con un remolque y mejor sentirme libre. Entonces, ¿a qué le tiro? El suelo me sirva de cama, el sol de cobija, y los arroyos para tomar agua. Y con esa confianza y esa fe, estoy aquí, cuando viene dicha herencia, no me interesó ni la necesité. Entonces, no hace falta para nada estar pegado. De alguna manera, vivenciar la magia que hay detrás del desapego, ¿verdad? Entonces, gracias por compartirlo. Bien, seguimos con una cita de la antroposofía que fundó Rudolf Steiner. En uno de sus libros dice lo siguiente: quien diga, yo quiero quedarme con lo que nos ha dado Moisés y los profetas, no comprende los signos de la época, no se da cuenta de la transición por la que pasa la humanidad. Bien, pues el apego a las corrientes filosóficas o el apego a las tradiciones religiosas ha provocado tantas cosas, tantos males, tantas guerras, que si replanteamos lo que nos dice aquí Rudolf Steiner, pues también entendemos por qué Jesús de Nazaret fue crucificado. Y fue crucificado precisamente porque los judíos en su momento histórico estaban profundamente apegados a Moisés. Y en el momento en que Jesús de Nazaret cuestiona los mandamientos de Moisés, en el momento en que dice que no hay 10 mandamientos, sino uno solo, que es amar a Dios y al prójimo, en ese momento los judíos se sienten heridos por el apego que tenían hacia Moisés. Y al sentir vulnerado ese apego, lo traducen en odio hacia Jesucristo, y ahí empieza la persecución de él, que termina en lo que todos conocemos, que fue su crucifixión. Pero el origen empieza por el apego que los judíos tenían hacia Moisés. Bien, vamos ahora con Krishnamurti, ya son de las últimas citas. Sí, aquí nos hace un comentario, Agustín. Saludos, maestro. El apego no es un afecto, es un defecto. Bien. Saludos, maestro Agustín. Bien. Un término interesante, palabras interesantes para hablar del apego. Bien, vamos entonces a Krishnamurti. En el viaje de la vida y de la muerte debemos caminar solos. La mente debe estar limpia de todo aquello que ha acumulado a causa de su instinto de seguridad. Sus dioses y sus virtudes deben volver a la sociedad que los ha creado. Debe ser una soledad completa y pura. Krishnamurti. Muy elocuente Krishnamurti cuando nos dice que el verdadero desapego es cuando nos desapegamos tanto de lo exterior como de lo interior. De lo exterior, la cultura que tenemos, y de lo interior, de esos instintos de seguridad que tenemos apegados a nuestra mente, a los dioses que hemos creado, a la imagen de Dios que hemos creado, a las virtudes que aparentemente poseemos. Y como dice, para realmente tener un camino individual, tenemos que tener una soledad completamente pura. Y cerramos con una última de Krishnamurti, muy breve y muy clara sobre algo que ya habíamos mencionado también. La codicia de la realidad es lo mismo que la codicia de las posesiones. Es decir, que los líderes religiosos o no líderes religiosos que tanto desean
llegar a Dios, lo hacen en la misma proporción de los que probablemente se atreven a robar para tener porque codician cosas terrenales. Entonces, Krishnamurti es muy radical y nos invita a soltar toda esa codicia de la conciencia, de la realidad, del ser, del absoluto, de la trascendencia, de la iluminación, de todo. Hay que soltar todo tipo de codicia o de apego hacia la trascendencia. Hay que soltarlo todo, soltarlo todo, y en lugar de desear o apuntar o direccionarnos hacia algo, lo más sabio, lo más inteligente, lo más coherente, aceptar las cosas como vienen, lo que dice el ser. Deje que la vida sea como es. Que la vida sea como es. Y ahí está la esencia más profunda de la sabiduría. Dejar que la vida sea como es. En lugar de estarnos peleando contra los egos. Porque los humanos queremos caminos difíciles, porque si no vamos a ver a nada. Ah, no, me tengo que pelear contra el ego. Me tengo que pelear contra mis defectos, me tengo que autolacerar y tengo que confesar mis culpas y hacer quién sabe cuántos rituales, quién sabe cuántas cosas para purificar mi alma. Todo eso no es más que el bagaje de lo que Krishnamurti nos invita a soltar en el camino. Suelta todo. Suelta todo lo que ha acumulado el hombre a causa del instinto de seguridad. En términos de religiosidad o en términos de deseo material, en los dos sentidos, hemos acumulado 1000 tonterías. Y todavía los pseudomísticos más obsesivos se la pasan trazando caminos para la eliminación del ego. Y mira, para eliminarlo tienes que usar esos mantras y estos rituales y unas meditaciones con 10 pasos y tienes que seguir paso a paso la meditación para que elimines el ego. Todo eso es puro alucine, pura alucinación. Porque volvemos a lo que tanto hemos insistido y los libros universales lo dicen. Y los libros universales no andan con inventos. Lo más complejo, ese camino que vemos aparentemente tan lejano, se recorre de la manera más simple. Deja que las cosas sean como son. Aceptación. Bien, cerramos. No sé si hay algo que comentar. Nos quedan un par de minutos nada más para que sea la hora precisa. Aquí en Guadalajara hay un comentario. Sí, yo pienso que independientemente de que yo deje o no deje, las cosas son como son. Sí. Entonces, Buena. Tener conciencia. Sí, suelte o no suelte, toda la vida es como es, al final de cuentas, no es más que pura necedad, ¿verdad? Termina siendo pura necedad. Sí. Pasa el micrófono, por favor. Un comentario igual que como la canción de Siddhartha, al final dice, cierta persona claro, ¿no? Indudablemente el universo marcha como gobierno. Sí, tal cual. Los libros universales son sabios. Y la sabiduría es una sola. O sea, hay que entenderlo, es una sola. No hay varias sabidurías. No hay varios caminos. No es cierto que hay varios caminos. La gente alucina. La gente, por defender a su religión y por distinguirla de las otras religiones, de repente se justifican diciendo todos los caminos conducen hacia lo mismo. Pero es que no hay distintos caminos, es uno solo. Hay distintas rutas equivocadas, es así, equivocadas, hay muchas rutas, muchísimas rutas. Estando equivocadas hay muchos caminos, pero caminos que conduzcan a la verdad, al ser, a la trascendencia, a la luz, a la gnosis, a la verdad. No puede haber varios, es uno solo. Y en términos de posibilidad humana,
es este y no más. Que las cosas sean como son. Suelta cualquier tipo de deseo por involucrarte, por querer transformar, por querer cambiar, por querer convertirte en salvador de almas o en salvador de vidas. Todo es pura vanidad, como lo dijo Salomón. No perdamos de vista esas últimas palabras de Salomón. Todo fue pura vanidad. ¿Y qué es la vanidad? Pretender cambiar la vida, pretender cambiar la realidad. Cada vez que queremos cambiar las cosas como son, entramos en vanidad. Es producto de nuestra vanidad. Tal como dijo Salomón, es por nuestra vanidad. El que quiere cambiar las cosas es por vanidad. El sabio no quiere cambiar nada. El sabio acepta todo como viene y no se involucra. Por eso el sabio difícilmente es reconocido por los que no son sabios. Porque como no se involucra, se mantiene anónimo en la vida. Por eso casi nunca se reconoce un sabio. Bien, si no hay más, pues nos resta despedirnos y agradecerles la paciencia de acompañarnos y el gusto por estar juntos compartiendo todo esto. Gracias.